Bien, pues vamos a sumergirnos en esto. Hoy tenemos un relato que es una auténtica montaña rusa emocional. Totalmente. Para entender de dónde partimos, hay que imaginarse una situación muy, muy tensa. Piensa que eres, no sé, la líder de un proyecto y te llega el rumor de que tu equipo no solo ha ignorado tus advertencias, sino que te critican por la espalda. Uf, una situación horrible. Pues esa es la clase de tormenta en la que se encuentra el autor. Una mezcla de crisis profesional y una sensación de traición personal. Exacto. Y el objetivo de nuestro análisis de hoy es desentrañar una idea potentísima que surge de todo ese caos, que no todas las tristezas son iguales. Hay una que nos destruye y otra que, sorprendentemente, puede reconstruirnos. Y lo que es fascinante, creo yo, es la humanidad que se respira en cada línea. Esto no es un tratado teórico sobre el perdón, ¿sabes? No, para nada. Es el testimonio de alguien que atraviesa un periodo de ansiedad brutal, con conflictos por fuera y temores por dentro, para luego experimentar un consuelo inmenso. Y claro, nos obliga a plantearnos esa pregunta clave. ¿Cuál dirías que es? Pues la que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué diferencia un arrepentimiento genuino, de ese que de verdad repara las cosas, de un simple remordimiento que solo nos hunde más? Vale, pues el relato arranca justo ahí, en un estado de agitación total. El autor describe una falta de reposo que no era solo mental, sino también física. Sí, utiliza una expresión muy gráfica. La de ningún reposo tuvo nuestra carne. Es que lo sientes al leerlo. Totalmente. Es un agotamiento que viene de dos frentes. Por un lado, los conflictos externos que podemos imaginar como críticas feroces, ataques directos a su autoridad. Y por otro, algo que parece que le dolía incluso más. Sí, los temores internos sobre el estado de esa comunidad a la que tanto quiere. Se sentía, completamente vulnerable. Acorralado. Exacto. Se siente acorralado. Las presiones externas, las malas lenguas, los enemigos, todo eso le quita la paz. Pero lo que de verdad le corroe por dentro es la inquietud por ellos, por la salud de su relación. Y justo en medio de esa desazón, cuando parece que todo se va a romper, llega un mensajero, un tal Tito, y todo cambia. Y el alivio que siente el autor no es un simple, ya ha pasado la tormenta. No, es algo mucho más profundo. Claro, porque el consuelo no viene de que el problema se haya solucionado, ya está, sino de las noticias que trae Tito sobre cómo ha reaccionado la comunidad. Eso es. Y no es un simple lo sentimos, sigamos adelante. Hay una riqueza de matices en su respuesta que lo cambia absolutamente todo. Así es. Tito no se limita a decir se han disculpado. Utiliza un conjunto de palabras muy, muy intensas para pintar un cuadro emocional completo. ¿Por ejemplo? Describe, por ejemplo, un anhelo casi físico por volver a verle, una nostalgia profunda. Habla también de un lamento, de un pesar desgarrador por haberle causado ese dolor. O sea que no es una disculpa formal. Para nada. Y finalmente describe su celo, que es una palabra muy activa. Es un deseo de defenderle, de proteger su reputación y una nueva disposición a seguir sus consejos. Lo que se está sanando no es un malentendido superficial. Es la relación en su núcleo. Exacto. La confianza se está reconstruyendo ladrillo a ladrillo. Y es aquí donde la historia da un giro y nos ofrece su idea más potente. El autor dice que se alegra, pero no por haberles causado tristeza con una carta anterior, que por lo visto fue durísima. Sí, tuvo que serlo. Se alegra porque esa tristeza les llevó a un lugar positivo, al arrepentimiento. Esto plantea una pregunta casi contraintuitiva. ¿Cómo es posible que la tristeza sea algo bueno? Esa es la pregunta del millón. Y el relato la responde diferenciando dos tipos de pesar. Primero habla de una tristeza que es según Dios. ¿Y qué significa eso exactamente? Pues no tiene que ver con el miedo al castigo o la vergüenza por haber sido descubierto. Es un dolor genuino por la ofensa en sí misma, por haber dañado una relación, por haber fallado a unos principios. Es una tristeza que, según nos cuenta, conduce a una metanoia. Una palabra que suena compleja, pero que tiene una idea muy clara detrás. Sí, no es solo lamentar lo que hiciste. Es cambiar quién eres y cómo piensas para no volver a hacerlo. Es una reconfiguración de la mente y del corazón. Precisamente. Es un cambio de rumbo, no solo una lágrima. Y lo más curioso de este tipo de tristeza es que una vez que ha hecho su trabajo, no deja un regusto amargo. Ah, eso es interesante. Se dice de ella que no hay que remorderse. No deja secuelas de culpa o una amargura persistente. Al contrario, una vez procesada, el resultado es el inmenso gozo del perdón y la reconciliación. Es una tristeza que cura,
Vale, esa es la tristeza que construye. Pero todos conocemos el otro tipo, la que simplemente te arrastra hacia el fondo. ¿Qué nos dice el relato sobre esa? Pues la describe como la tristeza del mundo. Es el tipo de pesar que sentimos por la frustración de nuestros planes, por la pérdida de estatus, de dinero. El pesar egoísta, por así decirlo. Sí, o incluso por haber hecho algo mal, pero de una forma que solo lleva al desánimo, a la autocompasión, a la depresión. Es un pesar centrado en uno mismo, en las consecuencias negativas para mí, no en el daño causado al otro. Entiendo. El relato sugiere que es una trampa que, tras la falta, busca hundir a la persona en la desesperación. Por eso, la conclusión es tajante. Produce muerte. Muerte emocional, espiritual y relacional. Esto de las dos tristezas suena muy potente, pero sigue siendo algo teórico. ¿Hay alguna historia o personaje en la narrativa más amplia que nos ayude a ver la diferencia en la práctica? Absolutamente. Y el contraste es brutal. Pensemos en dos figuras muy conocidas de esa misma tradición. Pedro y Judas. Vale. Por un lado, tienes a Pedro. Niega a su maestro, a su líder, 3 veces. Una traición terrible, nacida del miedo. Y cuando se da cuenta de lo que ha hecho, llora amargamente. Es un dolor inmenso. Sí, un dolor terrible. Pero es un dolor que nace del amor que, a pesar de su fallo, sigue sintiendo. Y esa tristeza le lleva a la restauración, a convertirse en un pilar de su comunidad. Es un dolor que le rompe, pero las piezas se vuelven a unir de una forma más fuerte. Exacto. Y en el otro extremo tienes a Judas. Él también experimenta un remordimiento intensísimo. De hecho, si lo miras desde fuera, sus acciones parecen incluso más correctas que las de Pedro. ¿En qué sentido? Confiesa su pecado públicamente, devuelve el dinero, hace todo el ritual del arrepentimiento. Pero le falta el ingrediente esencial, la esperanza en el perdón, la conexión del amor. Su pesar es la tristeza del mundo, una desesperación total por las consecuencias de su acto. Y esa tristeza no le lleva a la restauración, sino directamente al suicidio, a la muerte de la que habla el autor. Es desolador. Es desolador porque muestra que dos personas pueden sentir un dolor inmenso por un error, pero el origen y el destino de ese dolor pueden ser radicalmente opuestos. Entendido. La diferencia es abismal. Entonces, volviendo a la comunidad de la que hablábamos, ¿cómo sabe el autor que su arrepentimiento es del tipo bueno, del de Pedro, y no un simple remordimiento pasajero? Buena pregunta. ¿Cómo se demuestra que es algo real? No se fía solo de sus palabras. La prueba del algodón está en los hechos. La tristeza, según Dios, había producido en ellos toda una cadena de actitudes nuevas y positivas. Una evidencia tangible de ese cambio de mentalidad. A ver. El relato las enumera casi como los puntos de un diagnóstico clínico. Vamos a desgranarlos, porque me parece que aquí está la clave práctica de todo el asunto. El primero que se menciona es un gran interés y solicitud. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que de repente solucionar el problema se convirtió en su máxima prioridad. Dejaron de mirar para otro lado, el asunto pasó del último punto del orden del día al primero. Se lo tomaron en serio. Demostraron con su atención que se lo tomaban en serio. Luego, un afán por disculparse y aclarar las cosas. No se escondieron detrás de excusas, sino que buscaron activamente limpiar su nombre y el del autor. Hay otro punto que me llama la atención. La indignación. Suena contraintuitivo. ¿No deberían estar avergonzados en lugar de indignados? Es que es una indignación dirigida hacia adentro. Es el «¿pero cómo hemos podido ser tan ciegos?» o «¿cómo hemos permitido que esto pasara?» Ah, vale. Es esa rabia contra el propio error que te impulsa a actuar, no a esconderte. Es una señal de que han tomado posesión del problema, en lugar de culpar a las circunstancias o a otros. Es una emoción muy poderosa para el cambio. Entiendo, no es una indignación defensiva, sino una que nace de la autocrítica. Eso lo cambia todo. Totalmente. Y esa indignación les lleva a la alarma, a una conciencia súbita del peligro espiritual y relacional en el que se encontraban. Ya no lo minimizaban. Ya. A eso le sigue un renovado afecto, un deseo vehemente de volver a ver a la persona a la que habían ofendido, de restaurar ese vínculo personal. Y finalmente, una presteza para aplicar la disciplina necesaria al culpable original que inició todo el conflicto. Estaban listos para actuar. Y corregir el rumbo, ¿sí? O sea, que no se trata de pedir perdón y ya está, es una transformación que se puede medir en acciones concretas, casi como un protocolo de control de calidad para el arrepentimiento. Es la mejor definición que he oído.
Demostraron en cada detalle que su fallo anterior había sido por negligencia, por dejadez, pero no por una conspiración maliciosa contra el autor. Y esto nos lleva a un punto final sobre la motivación del autor. ¿Por qué escribió esa carta tan dura en primer lugar? No fue por rencor ni por un deseo de decir «os lo advertí». No, su propósito era mucho más profundo. ¿Cuál era entonces? Porque desde fuera parece una reacción de alguien que se siente herido y ataca. Pues él mismo lo aclara. Dice que les escribió no por el ofensor, ni por él mismo como ofendido, sino para que la propia comunidad pudiera ver y manifestar, ante Dios, el interés y el cariño que realmente sentían por él. O sea que quería que se dieran cuenta de su propio afecto. Exacto. Quería que su respuesta a la crisis les revelara a ellos mismos la profundidad de su propio vínculo. No se trataba de ganar una discusión, se trataba de que ellos redescubrieran y fortalecieran su propia identidad como comunidad unida. La historia cierra el círculo de una manera muy satisfactoria. Toda esta experiencia culmina en un consuelo inmenso y una confianza, no solo restaurada, sino fortalecida. Sí, y hay un detalle muy humano que a mí me encanta. ¿Cuál? El autor confiesa que, antes de enviar a Tito, se había jactado un poco de ellos ante él. Les había elogiado. Espera un momento. Se jactó de ellos ante Tito, antes de saber cómo reaccionarían. Eso es una jugada arriesgadísima. Es una jugada de un riesgo enorme, sí, pero creo que revela una fe profunda en la bondad fundamental de esa comunidad, a pesar de sus errores. Es como si dijera, voy a apostar por su mejor versión. Justo eso. Sé que ahora mismo están confundidos y se están portando mal, pero yo sé quiénes son en realidad. Y el relato celebra que no le decepcionaron, que estuvieron a la altura de esa confianza casi ciega que depositó en ellos. Y entonces llega lo que podríamos llamar el efecto multiplicador de la alegría. No es solo que el autor se sienta aliviado, ¿pasa algo más? Pasa una cosa preciosa. El gozo que sintió Tito al llegar y ver la buena disposición de la comunidad, al ser recibido con tanto respeto y afecto, ese gozo de Tito repercutió y amplificó enormemente el gozo del propio autor. Es un círculo virtuoso que nace del caos. Totalmente. O sea que no es solo un alivio personal, es una alegría comunitaria que se retroalimenta. La felicidad de uno hace crecer la de los demás. Eso es. Escena. El autor, preocupado, ve llegar a Tito con una sonrisa de oreja a oreja. El alivio de saber que todo está bien se mezcla con la alegría de ver a su amigo feliz. Es una doble recompensa. Exactamente. Se crea ese círculo virtuoso. El consuelo del autor se ve magnificado por el gozo de Tito, cuyo espíritu, dice el texto, fue tranquilizado por todos ellos. Es el final perfecto. Es el final perfecto para un arco narrativo que comienza con ningún reposo para nuestra carne y termina con un espíritu tranquilizado y un gozo sobreabundante. Es un testimonio increíble. En definitiva, hemos recorrido un camino que va de la ansiedad más profunda a la alegría de la reconciliación. Y el eje que lo mueve todo es esa idea de que la tristeza no es necesariamente el final del camino. No, para nada. Existe un tipo de pesar que, en lugar de hundirnos en la desesperación, puede ser el motor de un cambio profundo y de la restauración de vínculos que creíamos perdidos. Lo que nos deja una reflexión final. Este arco narrativo, de la angustia a la confianza fortalecida, no es solo una historia antigua, lo vemos constantemente. ¿Dónde lo ves tú? Pues lo vemos en familias que superan una crisis, en amistades que se rompen y se reconstruyen más fuertes, o incluso en empresas que gestionan mal una polémica y luego tienen que hacer un esfuerzo monumental por recuperar la confianza pública. Y en una cultura que a menudo nos empuja a evitar cualquier tipo de malestar, a buscar la felicidad instantánea y a huir del dolor a toda costa, este relato nos obliga a hacernos una pregunta. Una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos aprender, en nuestras propias vidas, a distinguir entre el dolor que simplemente nos daña y nos paraliza y ese santo pesar, esa tristeza constructiva que puede impulsarnos a un cambio genuino y a la restauración de nuestras relaciones más importantes? Es una buena pregunta para terminar. Quizás la clave no sea evitar la tristeza, sino aprender a tener la tristeza correcta.